Hoy vamos a sumergirnos en las poderosas ideas de un jurista y filósofo italiano clave, Luigi Ferrajoli. Vamos a desentrañar su concepto de democracia constitucional, que es en esencia un manual de reglas para el poder. Una idea fascinante. Y bueno, para arrancar, esta cita de John Plamenaz nos viene como anillo al dedo, porque nos recuerda algo fundamental. Las grandes ideas, las teorías que cambian la forma en que vemos el mundo, no surgen de la nada. Casi siempre son una respuesta directa a las crisis y los problemas de su tiempo. Así que, para entender a Ferrajoli, primero hay que entender su contexto. ¿Cuál era ese mundo que lo moldeó? Bueno, era una Italia bastante convulsionada. A ver, veamos su trayectoria. Nace en Florencia en 1940. Para 1962 ya es abogado. Y aquí viene lo interesante. Entre el 67 y el 75 le toca ser juez justo en los llamados años de plomo. Imaginen, una época de una violencia política tremenda, con la mafia súper activa. Fue precisamente en medio de ese caos, de las medidas de emergencia que tomaba el gobierno, que él empieza a forjar sus ideas más importantes. El problema fue la reacción del Estado. Para combatir la crisis, se sacaron de la manga leyes de emergencia que en la práctica empezaron a debilitar las protecciones legales de todo el mundo. Esto creó lo que Ferrajoli llamó agujeros negros en el tejido de la democracia, o sea, espacios donde los derechos fundamentales simplemente desaparecían, dando paso a un clima de miedo y a una justicia que buscaba más castigar que hacer justicia. Y es justo de esta crisis, de esta necesidad de proteger a la gente del propio poder estatal, que nace su concepto más conocido, el garantismo. Entonces, ¿qué es el garantismo? Pensemos en un escudo. Es una teoría, sí, que nace en el derecho penal, pero su objetivo es muy práctico, crear un sistema de garantías, o sea, de límites legales súper estrictos, para proteger a cada individuo del abuso de poder del Estado. Es literalmente un blindaje jurídico. Y esto no es pura teoría, ¿eh? En la práctica se ve clarísimo en el derecho penal. Hablamos de cosas que hoy nos parecen obvias, pero que en ese momento estaban en riesgo. Por ejemplo, la presunción de inocencia como un pilar de la civilidad. El derecho a tener un abogado y una defensa real, sólida. Que la carga de la prueba la tenga siempre la fiscalía, siempre. Por eso critica fuerte la prisión preventiva o los interrogatorios forzados. El punto clave es este. Es mejor proteger al inocente incluso si eso significa que algún culpable se escape. Ok, pero acá es donde viene el verdadero salto genial de Ferrajoli, porque su idea no se quedó encerrada en los juzgados. El siguiente paso fue: ¿qué tal si usamos este mismo escudo para proteger a la gente, no solo de un juez, sino de todo el sistema de gobierno? La lógica es súper potente. A ver, si la ley tiene la fuerza para ponerle un límite al poder de un juez en un caso concreto, ¿por qué no podría hacer lo mismo con el poder de un parlamento entero o del propio gobierno? Es la misma idea, pero a una escala mucho mayor. Y este cuadro lo explica perfecto. Por un lado está la democracia mayoritaria simple. Lo que dice la mayoría, va. El Congreso es casi todopoderoso. La ley es una herramienta de la política. Pero Ferrajoli propone otra cosa, la democracia constitucional. Aquí, la voluntad de la mayoría es válida, claro, pero solo si no choca con los límites de la Constitución. El Congreso está atado a los derechos fundamentales, y la ley no es una herramienta, sino la estructura que limita a la política. Es un cambio de paradigma total. Esto nos lleva, ahora sí, al mismísimo corazón de su teoría, un concepto que es una bomba, porque redefine el propósito de la democracia. Se llama la esfera de lo no decidible. ¿Y qué es esto? Es la idea de que, en una democracia constitucional de verdad, hay un ámbito, un espacio sagrado de derechos fundamentales que está completamente fuera del alcance de la política. No importa cuántos votos tenga una mayoría, hay cosas que simplemente no puede decidir. Esta esfera define tanto lo que la política tiene prohibido hacer como lo que está obligada a hacer. Y ojo, esta esfera tiene dos caras, como una moneda. Por un lado están las prohibiciones. Esto es lo que el poder no puede decidir. Por ejemplo, un gobierno no puede decidir quitar la libertad de expresión o el debido proceso. Son los límites al poder. Pero por el otro lado están las obligaciones, lo que sí se debe decidir. El Estado está obligado a actuar para garantizar derechos sociales, como el acceso a la salud y a la educación. Esto define el propósito del poder. No es solo poner frenos, sino también dar un motor. Bien, entonces, ¿por qué todo esto es tan importante? ¿Qué nos dice sobre la democracia? Bueno, la conclusión es potentísima y redefine por completo cómo entendemos la relación entre la Constitución, las leyes y lo que quiere la gente. Pero claro,
Este modelo nos lanza una pregunta que seguro muchos están haciendo. ¿Esto no genera un conflicto? A ver, cuando un tribunal constitucional tumba una ley que votó un Congreso elegido por la gente, ¿no es eso antidemocrático? La respuesta de Ferrajoli a esto es un no rotundo. Y su argumento es brillante. La Constitución, con sus derechos fundamentales, y el proceso democrático, o sea, las elecciones, no son enemigos. Al contrario, ambos sacan su legitimidad de la misma fuente, los derechos de las personas. Pensémoslo así, cuando un tribunal protege un derecho fundamental, no está actuando en contra del pueblo, está protegiendo los derechos de todas las personas, incluidas las minorías, frente a un posible abuso de una mayoría que es, por definición, temporal. Los jueces no son rivales de la democracia, son los árbitros que se aseguran de que todos jueguen respetando las reglas del juego. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que es quizá la más importante de todas y que nos trae de vuelta al presente, porque estas ideas nacieron en la Italia de los 70s, sí, pero siguen más vigentes que nunca. La pregunta es, ¿qué pasa cuando los que tienen el poder deciden simplemente ignorar el manual de reglas?